Muy buenos días, queridos telepensantes. Ya es viernes 13 de diciembre. Estamos listos para dar inicio a nuestro resumen de noticias. Ustedes ya saben, el primer resumen de noticias libertario, patriota, soberanista, para explicar las noticias y las cosas que están pasando como corresponde. Y vamos a partir indignados hoy día, algo que supimos ayer. Yo creo que ustedes se van a indignar igual. No se enojen conmigo porque vamos a terminar la semana enojados con la casta política. Y yo creo que el 90% de los chilenos, cuando se entere de esto, salvo los que no se han dado cuenta del millón de inmigrantes que tenemos en nuestro país, de inmigrantes ilegales, por supuesto. Claro, ese 10 pequeño 10% de la población que vive en una burbuja no está tan incómoda con esta noticia. El resto de la gente se va a enojar. Vamos a ver las imágenes, señor director, de lo que acaba de declarar el día miércoles el subsecretario de Interior, el señor Luis Cordero. Siguiente video, señor director. Que el Estado de Chile está estudiando llevar a cabo un proceso de regularización acotado de personas que se encuentren en situación irregular y que cumplan con los requisitos y con los criterios de tener arraigo laboral o familiar en nuestro país. De ese modo, el Estado de Chile puede cumplir con el compromiso que adquirió con las personas que voluntariamente se acercaron a este empadronamiento. Bueno, indignante, ¿no? Esto, la verdad, se veía venir cuando les empezamos a avisar sobre el empadronamiento de migrantes, ¿se acuerdan? ¿Y qué pretenden hacer con estos anuncios públicos? Peor aún, en otro país, porque esto fue en el marco, estas declaraciones de Cordero, de un evento internacional. Evidentemente, fomentar la inmigración ilegal. Si al final, mire, escuche bien, los inmigrantes ilegales tienen más beneficio que los propios chilenos. Esa es la realidad. O sea, si ya para ellos es muy conveniente venirse a Chile, porque llegan con lo puesto, luego los invitan a empadronarse y luego a regularizarse. El mundo ideal, ¿o no? Y tienen más beneficios que los chilenos, beneficios sociales, estos socialistas, porque como llegan con lo opuesto y viven en situaciones paupérrimas, evidentemente que tienen mejor puntuación para recibir estos beneficios que los mismos chilenos. Entonces, para ellos es muy fácil conseguir subsidios para casa y conseguir todo tipo de ayuda del Estado, financiada por todos los chilenos. Lo segundo que se va a generar, obviamente, con este anuncio público del gobierno, además de fomentar la inmigración ilegal, es que evidentemente se van a empadronar mucho más de los que había empadronado. Entonces, Cordero nos habla de una cifra, pero ¿sabemos cuál va a ser el resultado final de esa cifra? No. Vamos a ver las declaraciones del diputado Johannes Kaiser. Yo estaba en la Comisión de Gobierno Interior cuando nosotros pasamos el tema del empadronamiento. Uno de los compromisos del gobierno era que el empadronamiento no se iba a utilizar para una regularización. Nos mintieron en la cara. Una vez más, este gobierno es un gobierno de mentirosos y tránsfugas. Nos mintieron. Les aprobamos el proyecto de ley para generar el padrón, para que se pudiese empadronar, con el compromiso, y están ahí los videos del señor Taller, de que no iba a ser utilizado esto para una regularización. Mire, ver, es un problema... Explícamelo más en fácil, Johannes. A ver, ¿cuál fue el acuerdo que habían hecho primero? No es un acuerdo, es un compromiso del Ejecutivo. Ajá. El compromiso del Ejecutivo, a través del señor Taller, a través del Ministerio del Interior, era que el empadronamiento no iba a servir para una regularización. ¿Para qué iba a servir? Que no iba a servir para el Poder Judicial, para poder identificar a la gente que fuese reincidente, iba a servir para otro tipo de gestiones, pero no para una regularización. ¿De acuerdo? Y ahora están utilizando, porque nos mintieron, porque nos robaron el voto en la práctica, ¿ya? Nos obligaron a votar desinformados. Están metiendo entonces el empadronamiento, lo están utilizando el empadronamiento que hicieron para regularizar. Y esa fue su intención desde un principio. Y nosotros se lo dijimos en la comisión. Le dijimos, ¿ustedes quieren hacer con esto una regularización? Dijeron, no, nunca, jamás. Y yo le voy a decir una cosa, a este bueno, el que miente, está grabado.
El que miente roba. Los hemos pillado robando, los pillamos todo el rato mintiendo. Son unos deshonestos. Incluso en comisión a los parlamentarios, a los representantes del pueblo de Chile les mienten en la cara. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no tienen un mínimo de pudor? Pudor, es vergüenza lo que se les exige. Por último, si querían hacer con esto una regularización, díganlo, no mientan. No sean chuecos, no se puede hacer acuerdo con gente que no es capaz de mantener y sostener su palabra. Yo le voy a decir una cosa, la gente que está entrando ilegal a Chile lo está haciendo porque cuenta con que van a ser regularizados. Claro. Ustedes lo que están haciendo es generar otro efecto llamada para que llegue más gente a Chile, un país que está completamente colapsado en el sistema de salud, en el sistema de educación, en el mercado laboral, vivienda. Estamos reventados y ustedes, descriteriados, lo que hacen es hacer otro efecto llamada diciendo, ¿sabes qué más? Los que lleguen hasta cierto punto los vamos a regularizar. ¿Sabes qué, Johannes? Yo no les voy a dejar pasar esto, no se lo voy a dejar pasar. Y voy a buscar no solamente los videos, sino que voy a buscar también si existe la posibilidad de hacer valer las responsabilidades políticas respecto a la ministra del Interior, si esto efectivamente se transforma en ley. Porque no nos van a haber mentido gratis. Y aunque pierda nuevamente una acusación constitucional, me importa un cuesco. Pero ahora te que ir a responder por esto. No puede ser que nos mientan así en una comisión. Miren, vamos a ver de inmediato parte de lo que alguna vez dijo Carolina Toá, señor director. Lo que dijimos desde un principio es que empadronamiento no era igual a regularización, y no lo es, porque no era un requisito para empadronarse tener arraigo familiar o laboral. Ya, a eso se refiere el diputado con quien les mintieron, y no solamente Carolina Toá, el señor Teller, director de Migraciones, de Servicio Migrante, mintieron. Entendamos, la izquierda miente. Esto no es nuevo, eso no es algo que nos deba sorprender. Cualquier voto de confianza con esta gente termina mal, porque son mentirosos. Y no solamente la izquierda. Chile Vamos hace exactamente lo mismo. El ejemplo de Ramírez, ahora hace un par de días, es el más evidente, de cómo estuvo todo el año diciendo, y más de un año en realidad, él y su coalición política de Chile Vamos, que no iban a aceptar un sistema de reparto, y resulta que ahora se abrieron la posibilidad del 0,5% para reparto. O sea, se dan cuenta de cómo la casta política miente. Y por eso la gente está hastiada de la política. Y esto lo han hecho a propósito, obviamente. Todos estos escándalos, ya vamos a hablar de esto más adelante, lo hacen a propósito, para que la gente se hastíe y no quiera saber nada de lo que ellos están haciendo a nuestras espaldas. Vamos a ver las declaraciones del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Datos, pero de acuerdo a las cifras preliminares podríamos estar hablando de 182.000 personas. Pero ¿cómo va a ser acotado 182.000 personas? Bueno, se ríe. Él lo encuentra súper gracioso. Súper chistoso. ¿Él vivirá las consecuencias de la inmigración ilegal? Yo creo que no. Mientras el resto, el 90% de los chilenos, sí la vivimos. Yo tengo un campamento al lado de mi casa, Telepensante. Me imagino que más de alguno de ustedes ha sido víctima del crimen organizado. Tendrá por ahí un vecino de estos desagradables, o tienen un vendedor ambulante cerca del lugar del trabajo que los molesta permanentemente. Bueno, y así un suma y sigue, no sé, tienen que trasladarse en metro y se encuentran con estos carritos llenos de fritanga. Más de alguno de ustedes debe estar sufriendo las consecuencias de esta inmigración ilegal. Y Diego Chalper lo encuentra gracioso. ¿Se dan cuenta de por qué es importante que conformemos el Partido Nacional Libertario, como dice la Vane muchas veces en sus columnas? ¿Por qué es tan importante que seamos la mayor fuerza política de este país? Para que la clase política comprenda cuál es realmente la posición de los chilenos. Yo sé que mucha gente ha perdido la esperanza y la fe en la política, pero esto no nos puede dejar de brazos cruzados. Todo lo contrario. Ver una clase política corrupta, mediocre, mentirosa, ladrona, parasitaria, nos tiene que incentivar, no a quedarnos de brazos cruzados y a desentendernos de lo que está pasando. Todo lo contrario, debiese llevarnos a involucrarnos en la política. Telepensante, en este canal somos 72.000 suscriptores, un poquito más. 72.000 personas que eligen ver este contenido que el contenido de un medio de comunicación tradicional. Es fantástico, ¿no? El partido más grande de este país es el Frente Amplio. Después le sigue el Partido Comunista.
Y el Frente Amplio tiene más de 60.000 militantes. Partido Comunista, 45.000. Y luego viene Renovación Nacional, con 38.000 militantes. Nosotros tenemos la capacidad de ser más que el Frente Amplio. La tenemos. Obviamente el Frente Amplio resulta de la fusión de 3 partidos políticos más chicos. Sí, es como si Chile Vamos se fusionara, Renovación Nacional, Evópolis y la UDI. Ustedes están viendo el gráfico en pantalla de los datos y las cifras que entrega el CERVEL. Nosotros tenemos la posibilidad de ser más militantes que todos ellos. De lo contrario, ya sabemos hacia dónde van a dirigir nuestro país. Osandón, el senador Osandón, cada vez que habla de este tema dice que hay que regular a los inmigrantes. Él es de la derecha, de Chile Vamos. Miren el dato rosa que nos deja el subsecretario de Interior, Cordero, antes, así como va a aclarar la situación, señor director. No hay evidencia en el mundo de que los procesos de regularización signifiquen el efecto llamada. Solo recordar que en la segunda administración del presidente Piñera existieron 2 procedimientos de regularización que beneficiaron a más de 310.000 personas. Piñera también regularizó inmigrantes. ¿Se dan cuenta? Entonces la pregunta es, Chile Vamos, ¿se dio cuenta ya de lo dañino que son este tipo de políticas públicas o van a seguir el ejemplo del gurú Sebastián Piñera, de San Sebastián Piñera? Yo espero que no. Y seguimos con las noticias. Juzgado de Garantía de Temuco le dio un plazo de 3 días de investigación a la Fiscalía en el caso Convenio. Miren qué curioso. 3 días de investigación. Esto es la lista Manicure, que investiga a 2 funcionarios del gobierno regional. 3 días. 3. Con esto, el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, dice que el plazo es inusual. ¿O no? ¿A quién no le puede llamar la atención este plazo? Y por esta razón el fiscal a cargo de la investigación solicitará este viernes, o sea, hoy, al tribunal un plazo mayor para la indagatoria y también para cerrar la investigación respecto a algunos imputados en la misma arista. Un poco extraño lo que está pasando con esto. Un poco. 3 días para investigar. Otra cosa medio extraña, política farándula, sí. Sí. Es difícil distinguir en estos tiempos y entonces uno se pregunta cuándo esto pasa de ser farándula a ser política y al revés. Pero ojo, esto es parte del plan de mantenerlos desinformados. De algunos, evidentemente no todos, los periodistas, activistas del progresismo. Por eso son tan importantes, telepensantes, este tipo de canales. Esfera Pública, la Fundación Nuevamente, el canal de Alexis López, La Vereda, el Nacional Libertario y tantos otros más canales, unos más grandes, otros más chicos, Paralelo también. Porque destacan las cosas que hay que destacar. Maite Orsini, que nos habíamos evitado hablar de este tema porque la verdad es que era más farándula que política con este rollo del mago Valdivia y qué sé yo. Ya la verdad es morboso todo lo que se ha sabido de este caso. Para los que no estén al tanto, bueno, denunciaron al mago Valdivia, al exfutbolista, de violación. Maite Orsini es la expareja del mago Valdivia, ¿ok? Y Orsini comenzó a involucrarse nuevamente en el caso. ¿Se acuerdan que una vez detuvieron al mago Valdivia un día que iba trotando en la calle y no tenía su carnet de identidad? Bueno, ella llamó, intervino, todo esto. Bueno, Orsini de nuevo está interviniendo en esta ocasión. Primero contactó a la denunciante, esto fue lo primero que supimos. E incluso declaró en el caso. Maite Orsini contactó a la mujer que denuncia violación del mago Valdivia. Más allá de si el mago Valdivia es o no culpable, eso tendrá que determinarlo la justicia. Pero Maite Orsini, la diputada y abogado, vale decir esto es grave, por 2 agravantes, digamos, porque ella es abogado y porque es diputada, llama entonces a una de las denunciantes. También hay todo un cagüín, parece que se conocían desde antes, no sé, una cosa muy extraña. Pero eso hizo Maite Orsini, se contactó por ella al parecer vía Instagram. Luego nos enteramos que Orsini se contactó con la fiscal Lorena Parra. Lorena Parra, esta fiscal, es la que está llevando a cabo la investigación. De nuevo, ¿qué hace la diputada Orsini interviniendo de esta manera? No tiene esta atribución y no tiene por qué hacerlo.
sobre todo cuando hay un conflicto de interés evidente, siendo ella la expareja de Valdivia. ¿Para qué la llama supuestamente? Bueno, supuestamente la llama para alertarla de la filtración de la conversación que había de Orsini con la denunciante. Se filtró esta información en un programa de farándula. Entonces Orsini no encuentra nada mejor que llamar a la fiscal que está llevando a cabo la investigación para decirle que se filtró esto en un programa de farándula. Esto a grandes rasgos, porque la verdad es que realmente esta teleserie es larguísima. Y esto no es lo único de lo que nos hemos enterado. Resulta que además, como Orsini está en la palestra, nos enteramos que la diputada Frente Amplista, además, en algún minuto, amenazó al expresidente del Consejo para la Transparencia. Lo amenazó. Le envió un mensaje al señor Francisco Leturia, cuando él estaba en el cargo, evidentemente. Y entonces recibe el llamado de la diputada, el 2023, cuando Orsini intervino, llamó a Carabineros, ¿se acuerdan? Cuando detuvieron al mago Valdivia. Bueno, en esa instancia, obviamente Francisco Leturia, como muchas otras personas más, reprocharon la actitud de Orsini y ella lo llamó para exigirle que se disculpe públicamente con ella en 24 horas. Esa es la diputada Orsini. La verdad uno se pregunta cómo es que este ser humano, con yo creo bastantes alteraciones a su equilibrio mental, puede estar en el Congreso legislando. Bueno, el Frente Amplio, la mayoría está en silencio y tomaron la decisión de enviarla fuera del país a representarnos en instancias oficiales como parlamentaria oficialista. Fíjense ustedes, en esto está la política chilena. Y justo al día siguiente, esto es una noticia que sigue en desarrollo, pero ocurrió hace un par de días, del que el ministro de Justicia estuvo diciendo públicamente, el ministro de Justicia actual, que había pleno control sobre las cárceles chilenas en este país. Al otro día de esto, muy curioso, aparece en la cárcel de Concepción un reo decapitado. Probablemente ustedes se enteraron de esto. Todos muy consternados, porque evidentemente esto es muy violento. La noticia no fue toda solamente esto, sino que además que esto había sido un ritual satánico. Mucha gente se impresiona con esta noticia. No estamos acostumbrados a ver esto en nuestro país. Esto fue en la celda. El autor o el sospechoso principal es el compañero de celda. Este reo ya había pedido, la víctima en el fondo había pedido ser trasladado de esta celda porque ya había sufrido amenazas de muerte y no lo cambiaron de celda, razón por la cual la familia se está querellando en contra del Estado de Chile. Y algunos reclusos reclamaban, explican, que desde que el presunto victimario se juntaba con reclusos caribeños, andaba como endemoniado, dicen eso los otros reos. El sospechoso ya estaba condenado por homicidio, o sea, vale decir, ya es un asesino. Y las autoridades a cargo están solicitando los peritajes psiquiátricos para determinar si este reo tiene algún problema psiquiátrico, si es que tiene o no alguna enfermedad mental, porque de esta manera podría incluso solicitarse el traslado de este infrahumano a un centro psiquiátrico. A ver, hay muchísimas bandas de las nuevas que operan en Chile, de hecho esto ha salido en medios de comunicación tradicional, que son satanistas, que realizan este tipo de rituales. Acuérdense que hubo un tiempo en que aparecían muchos decapitados, muchos descuartizados. Se han descubierto lugares en donde operan estas bandas que tienen altares satánicos. Y hemos visto que evidentemente sí existe, en algunos casos, motivaciones de este tipo para realizar crímenes. Cosa que evidentemente a todos nos impacta mucho. Vamos a ver lo que explica un exdirector de Gendarmería al respecto. Yo creo que acá hay que ser bastante claro en no caer en defensas corporativas. Uno también fue funcionario de la institución por 34 años, uno tiene el cariño y el amor por la institución, por todo lo que uno desarrolló y a la gente también que conoció y que está trabajando hoy día y que uno da fe de que hay gente muy comprometida, ¿no? Pero creo que hay mucha preocupación hoy día en la misma institución en cómo ha avanzado el crimen organizado al interior de la cárcel. Y eso no lo podemos desconocer, ¿no? La semana pasada estuve en otra entrevista donde estuvieron 8 directores, también Isidro Solís, que fue en su minuto director nacional de Gendarmería, ministro de Justicia, señalaba que él hoy día, dedicado a su profesión de abogado, también
tenía información de que habían cárceles donde algunos sectores estaban tomados por bandas criminales. Si uno ve, Gerardo, la cantidad de celulares que se ingresan a las cárceles, 24.000 celulares en promedio en los últimos años, la cantidad de droga, de alcohol, de armas blancas, uno dice, bueno, ¿a qué le llamamos el control? Entonces, claro, ¿tenemos el control? Yo creo que no. Yo creo que lo que sí es cierto es que tenemos mucho más control que otros países de la región, eso sin duda. Él además explica que esto no se le puede atribuir al crimen organizado propiamente tal, además de lo que vieron ustedes en el video. Pero insisto, hay muchas bandas que sí están vinculadas al satanismo y tienen este tipo de prácticas de manera habitual. Y como ustedes pudieron oír, no es que las cárceles de Chile sean las peores de Latinoamérica, pero evidentemente poco a poco se ha ido perdiendo más el control de estos centros penitenciarios. Se ha perdido el control del crimen organizado dentro de las cárceles también, digamos, porque no tenemos control fuera de las cárceles, mucho menos adentro de las cárceles, ¿no? Hay corrupción de gendarmería y están pasando muchas cosas con las que evidentemente no se puede decir o no se puede asegurar lo que asegura el ministro de Justicia de que hay pleno control en las cárceles. Pero fíjense ustedes que la Fundación Nuevamente hizo una entrevista a un periodista experto en investigación de crímenes, el señor Jorge Molina. Ustedes pueden ver las láminas en las páginas de la Fundación Nuevamente. Y él explica que le llama mucho la atención en esta entrevista lo rápido que salieron los medios de comunicación a dar explicaciones sobre la causa del crimen, del asesinato, antes de tener una investigación bien desarrollada o bien avanzada. Al otro día ya estaban diciendo que esto había sido un ritual satánico. Y explica también que siempre un decapitado es un mensaje, es una señal para alguien. Y la verdad es que tiene todo el sentido, porque lo que explican los medios es que la causa de muerte no fue la decapitación. Este ser humano muere asfixiado, pero primero fue apuñalado. Entonces, luego el asesino se toma el tiempo de decapitarlo. Entonces, eso es lo que explica este periodista. Que normalmente este tipo de crímenes son mensajes para alguien. Entonces él se cuestiona y dice, ¿mensaje para el Estado, para el gobierno? Él cree que no, porque normalmente este tipo de crímenes o este tipo de mensajes criminales debiesen venir de personas con un coeficiente intelectual más desarrollado y al parecer no es el caso. Entonces él considera que una gran posibilidad es que sea un mensaje entre bandas criminales. Por lo tanto, esto sí se le podría atribuir al crimen organizado y no solamente es un reo que se volvió loco y decidió hacer un ritual satánico, sino que lo más probable es que haya sido un mensaje para otros reos. Vamos a ver lo que dice Cordero al respecto, el ex ministro de Justicia que estuvo a cargo del tema de las cárceles. Pero recordemos que ahora es subsecretario de Interior. Vamos a ver el video, señor director. Sobre cárceles, mire, sobre cárceles hay una amplísima discusión. Yo he visto las propuestas ayer de Evelyn Matei. Sí, y no son muy distintas a las que venía hablando el gobierno, en el fondo, ¿no? En otro momento, en mi condición actual, yo estuve acá y estuve explicando la situación similar. Lo que pasa es que la paradoja es que cuando uno es más eficaz en la persecución criminal, aumenta la privación de libertad. Y lo que necesitamos no solo son más espacios, sino que también necesitamos mayor segregación. Bueno, es súper tranquilizante cuando uno oye que la izquierda y la derecha proponen exactamente lo mismo. Vayan ustedes a saber qué significará esto, qué es lo que estará planificando Evelyn Matei, pero lo que sí tenemos claro es que el comportamiento de Chile Vamos, de la UDI, no ha sido precisamente el comportamiento de un liberal clásico ejemplar. E insisto, recordemos que hace un par de días, y por favor, telepensantes, sin perdón ni olvido, que no se nos olvide tan pronto esta noticia, hace un par de días nos enteramos, gracias a Pamela Giles. Pamela Giles le sacó esta información a Guillermo Ramírez, que están acordando un sistema de reparto con la ultraizquierda, la UDI, sí. Y como ya Chile Vamos está preocupado en la campaña presidencial, obviamente la misma Evelyn Matei se lo dijo a sus candidatos municipales, que ofrezcan nomás,
que prometan y prometan. Dijo literal esto, recuerden. Tenemos además el reality de las elecciones. Tenemos la típica tónica de la guerra de cuñas en conjunto con las cosas que se están discutiendo en el Congreso, cosa que me parece lamentable porque no se le está dando la seriedad que amerita a las reformas considerables que están ocurriendo en el Congreso. La reforma de pensiones es un ejemplo, pero recuerden que también esta casta política quiere hacer una reforma del sistema político que va a terminar en una partidocracia. Terrible. Chile Vamos sigue cediendo al gobierno, la derecha borichista, como nos dijo Pamela Giles, ya lo hemos comentado, republicanos haciéndose los duros respecto de todos estos temas, salvo en la reforma del sistema político, porque todo hace indicar que el republicano está de acuerdo con todo esto. Y todo esto está ocurriendo en los medios de comunicación tradicional, en cartas al director, de los presidentes de los partidos, post en ex, de los parlamentarios también, todos opinando. No me voy a poner a leerlos todos porque realmente son muchos. Ahora, ¿qué es lo llamativo de toda esta discusión dentro de la ecuación, digámoslo así? Que ponen a Kaiser, estos grupos políticos ponen a Kaiser entre medio. Todos terminan citando a Kaiser. Eso es lo más divertido y es bien curioso, me parece. Están preocupados, yo creo. Bastante preocupados. Miren, en una entrevista de Diego Chalper del medio The Clinic, la Vane habló de este medio en la última columna, en la columna del lunes. Véanla, se las recomiendo, realmente buena. Si no la han visto, se las voy a dejar pinchar al final de este programa. Bueno, el medio de Clinic entrevista a Diego Chalper y entre todas las preguntas, esta me llama la atención, se las voy a leer. Detecta que los republicanos están retomando un discurso rupturista y duro. Entonces Chalper responde, yo creo que los republicanos están muy golpeados por el ascenso en las encuestas de Johannes Kaiser. Vale decir, está Chalper usando a Kaiser para golpear a republicanos, imagínense ustedes. ¿Por qué? Porque republicano lo ha golpeado bastante. Por lo mismo están intentando extremar unas supuestas diferencias con la centro derecha para supuesta diferencia. O sea, él está diciendo que en realidad están bastante de acuerdo con los republicanos. Por eso él dice supuestas diferencias. ¿En qué están de acuerdo? No lo sabemos y probablemente nunca lo sepamos. Por lo mismo, están intentando entonces extremar unas supuestas diferencias con la centro derecha para justificarse en el empeño de ir a la primera vuelta. Recordemos que José Antonio no quiso ir a primarias. Que yo no comparto, dice Chalper, como para también intentar acercarse al electorado del mundo de Kaiser. En esa competencia por la diferenciación, el que pierde es Chile. Obviamente, esto es falso, ¿no? Lo que nosotros debiésemos construir es una unidad de las distintas opciones e insistiremos en unas primarias amplias de oposición. O sea, con esto entendemos, Diego, que van a aceptar a Johannes Kaiser en una primera vuelta. Sería interesante, ¿ah? Luego, la tercera publica lo siguiente. Kaiser disponible para una primaria y Matei se acerca a demócratas para la presidencial. O sea, ¿se entiende toda esta farándula que se está gestionando? Y uno se pregunta cómo se entiende todo esto. ¿Cómo es que la centro izquierda y la centro derecha trabajan juntos? ¿Qué tienen en común? ¿No será que en realidad son todos de centro izquierda? Sí, esa es la realidad. Porque vimos a Jimena Rincón, ustedes están viendo la imagen en pantalla, esta misma semana despidiendo al embajador de Estados Unidos en Chile, embajador de izquierda, embajador de Biden, embajador de Demócratas, partido norteamericano que lleva el mismo partido que ellos están formando. Entonces, ¿cómo es que Jimena Rincón y compañía son cercanos al gobierno del Biden y al mismo tiempo a Chile Vamos, que supuestamente como derecha, centro derecha, como ellos se quieran autopercibir, deben ser opositores a estas ideas? No se entiende. Ahora, la deshonestidad a mí no me parece de Rincón. A mí la deshonestidad me parece de Chile Vamos. Y peor aún, quieren convencer a los chilenos de que ellos son los buenos. ¿Por qué? Porque ellos llegan a acuerdo, porque ellos dialogan y porque ellos son amigos del adversario. Pero esto es falso. Ellos no son los buenos por eso, son los malos. Porque las ideas del adversario son tremendamente dañinas para nuestro país.
En fin, yo creo que esto ustedes lo tienen claro. Con esto nos vamos a ir despidiendo, queridos telepensantes. Les agradezco la compañía de hoy, les agradezco la compañía de toda la semana. Es súper importante, por favor, que compartan estos contenidos. Es gratis, telepensante. Es solamente apretar la flechita que está abajo del video, copiar el link y mandarlo por WhatsApp a muchas personas. ¿Para qué? Para que ampliemos la comunidad de telepensantes y pongamos sobre la mesa los temas realmente importantes para nuestro país. Y no toda esta farándula política. La idea es elevar la discusión y no farandulizar cosas que son realmente serias. Militan en el Partido Nacional Libertario, súper fácil, cervel.cl, pestaña de trámites, luego buscan Partido de Información, con su clave única ingresan y listo. Eso es todo. No hay que pagar, no hay que hacer nada estrafalario. No, listo, necesitamos ser el partido más grande de este país. Eso es nada más, ni más ni menos. Bueno, vamos cerrando, que tengan un súper buen fin de semana. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Seguro que has visto 1000 veces esta desoladora foto que muestra sin duda cómo el cambio climático está acabando con los osos polares. Lo que no te han dicho es que en realidad nunca ha habido tantos en el planeta como ahora, con 11.000 ejemplares más desde 2011. También te habrán dicho que estamos viviendo los años más calurosos desde que se tienen registros. ¿Por qué se enfatiza tanto esta parte? Porque lo que no te han dicho es que esos registros se toman después del óptimo medieval, un calentamiento global natural en la Edad Media, cuando aún no había ninguna revolución industrial y no podían culpar de nada al CO2. ¿Sabes? Porque dichos aumentos son cíclicos y no dependen del CO2, pero de eso ya hablaré en otro vídeo. Y respecto al deshielo de los polos, solo te hablarán del polo norte, que se deshace por el cambio climático provocado por ti, claro. Lo curioso es que dicho cambio climático no afecta al del sur, el cual precisamente no para de crecer. Un pequeño detalle que por lo que sea siempre se les olvida mencionar, y que nunca verás en los medios oficiales. Ya porque todos pertenecen a uno de los principales inversores de la famosa agenda. Vaya. Ocultate lo que en realidad sucede para justificar la implantación de medidas que nunca votaste. Lo que realmente teman es que descubras que nada amenaza más un sistema corrupto que una mente libre.